Cuarto de eso, tenéis varios itinerarios, varios caminos que podéis elegir para continuar estudiando y aprendiendo. Con esta presentación queremos ayudaros a decidir qué itinerario os puede venir mejor para el futuro en función de vuestros intereses y vuestras características personales. Porque tomar decisiones no es fácil, especialmente cuando supone mirar adelante y enfrentarnos a un escenario de incertidumbre que nos provoca muchas dudas, ¿no? Pero ya vais a ver que cuando estamos mejor informados, cuando tenemos eh, una buena orientación, es mucho más sencillo y menos estresante tomar esta decisión, ¿no? Bien. La primera idea que queremos transmitiros es que no tenéis que conformaros con un título de la ESO. Tenéis que seguir estudiando después de completar la educación secundaria obligatoria, bien sea un ciclo formativo, bien sea un bachillerato, pero tenéis que daros cuenta de que cuanto mejor preparados estéis, cuanto mejor formados, mejores oportunidades vais a tener en el futuro y al mismo tiempo mayor enriquecimiento personal vais a ir acumulando para enfrentaros a las experiencias que os quedan que vivir, ¿no? Entonces, esta es una idea fundamental que de hecho nos gustaría que la extendierais al resto de vuestra vida, es decir, que asumierais que tenemos que aprender durante toda la vida, que incluso cuando yo termine ese ciclo formativo, ese bachillerato, esa titulación universitaria que me planteo hacer, ahí no acaba mi proceso formativo, sino que tengo que asumir que en la vida hay que estar aprendiendo constantemente, ¿no? Claro, tomar decisiones no es fácil, ¿no? Y ya decimos que cuando implican enfrentarse al futuro, menos todavía, ¿no? Notamos la tensión en los nervios, pero hay que desdramatizar esta situación. Hay que asumir que equivocarse es algo que forma parte de la vida y cambiar de opinión es algo que tenemos que contemplar en cualquier momento. A lo mejor decidimos elegir un camino y más adelante optamos por otro diferente. Lo que es completamente absurdo es no meditar la decisión. Eso sí que es un error grave y, y lo es porque muchas veces necesitamos experimentar un camino, a dónde nos lleva una decisión para poder estar seguros de que eso es lo que nos conviene, ¿no? Pero no podemos probar todos los caminos. No nos queda más remedio que hacer un análisis de la situación e ir descartando algunas opciones, ¿no? Y claro, para poder tomar decisiones es muy importante que os conozcáis a vosotros mismos, ¿no? Es muy importante que reflexionéis sobre qué queréis ser en el futuro, qué os gustaría hacer, qué proyecto de vida os planteáis y con qué motivaciones, qué cosas os hacen tomar la iniciativa, poneros en marcha, emprender, qué capacidades, qué talentos tenéis que os ayudan cada vez que hacéis algo y qué intereses, ¿no? Porque si resulta que yo soy muy bueno para una determinada actividad, pero en el fondo no me interesa tanto hacerla porque tengo otro tipo de inquietudes, pues quizá con el tiempo voy a terminar desencantándome con esa actividad, ¿no? Entonces tenéis que intentar conjugar motivaciones, capacidades, intereses, sabiendo además que este proceso implica unos riesgos, ¿no? Que cuando elegimos uno de estos caminos se pueden presentar obstáculos con los que no contábamos, vamos a tener que superar dificultades, pero eso es vivir, no hay otra, no nos queda más remedio que asumir que a medida que vamos creciendo, pues nos tenemos que enfrentar a este tipo de riesgos y de dificultades, ¿no? Bueno, pues llega el momento de decidir y como estamos seguros de que vais a elegir la píldora del conocimiento, vamos a empezar mostrando un diagrama del sistema educativo en el que os podéis hacer una idea de cuáles son las distintas ramas, los distintos itinerarios por los que se pueden seguir cuando terminemos la ESO, ¿no? Veis aquí abajo este bloque verde que acaba en el título de graduado en ESO con marco naranja y fondo amarillo. Desde ahí podéis ir hacia la izquierda a un bachillerato, que veis que son 2 años, primero y segundo, y que tiene varias modalidades, ¿no? Podéis elegir artes, ciencias, humanidades y ciencias sociales. Sabéis que estos dos
estas dos modalidades, ciencias, luego se dividen en ciencias de la salud y ciencias e ingeniería, el tecnológico que le solemos llamar, y luego humanidades y ciencias sociales se abren en esas dos ramas, una rama específica de humanidades y otra más específica de ciencias sociales. Bien, esto ya habrá tiempo de trabajarlo en cuartos de eso. Y luego veis aquí que hacia la derecha, después del título de graduado en eso, tenemos también la opción de optar por un ciclo formativo, por alcanzar un título de técnico que me prepare para una profesión concreta, para una especialidad concreta, ¿no? Vamos a ir analizando ahora estas dos principales ramas que son las que, por la experiencia que llevamos en el centro, vemos que son los dos caminos que más os pueden interesar, ¿no? Mirad, lo primero que tenéis que tener claro es que cuando acaba la ESO empezáis una etapa post-obligatoria, es decir, ya no es obligatorio estudiar, pero nosotros creemos que es muy importante que lo hagáis, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenéis las dos grandes opciones que se presentan ante vosotros, un bachillerato o un ciclo formativo. Las dos implican esfuerzo, en este sentido no tenéis que engañaros, no hay un camino fácil y otro difícil. Os aseguro que las dos vais a tener que trabajar porque no es posible hacer nada interesante sin un mínimo esfuerzo. Eso está demostrado. Entonces, fijaos, a bachillerato suele ir el alumnado que quiere una formación más amplia, más general, frente a los que prefieren una aplicación más práctica del conocimiento, más inmediata, que suelen elegir un ciclo formativo. A bachillerato van a quienes les gusta la actividad académica, quien realmente se le da bien estudiar, lo que es hacer las tareas que se plantean en clase es algo que les resulta interesante, cómodo, pero sin embargo hay otros que lo que quieren es directamente dedicarse a una profesión, quieren ya adquirir una formación específica, pues en ese caso es preferible que os planteéis un ciclo formativo, especialmente si tenéis claro el campo al que queréis dedicaros y no estáis pensando en la universidad como una opción. Sin embargo, los que tenéis claro que os gustaría ir a la universidad, pues sí debéis elegir un bachillerato, ¿de acuerdo? Hay también otra razón para elegir bachillerato y es, no quiero ir a la universidad, pero quiero hacer unas oposiciones para las que me exigen bachillerato. Ese puede ser otro motivo para elegir este camino. Pero el secreto de vuestra elección es que el esfuerzo que os va a tocar hacer en el futuro, elijáis el camino que elijáis, lo hagáis con ganas, lo hagáis con ilusión por aprender. Eso es un requisito para tener éxito en la opción que elijáis. Bien, y aquí tenéis, mirad, la propuesta que os hacemos desde el centro para ayudaros a tomar la decisión. Mirad, aquí tenéis una serie de troncos que os conducen a una serie de posibles salidas que veis abajo con fondo naranja. ¿eh? Vamos a comentar un poquito esos distintos caminos, esos distintos itinerarios, empezando por el de la izquierda que tiene fondo blanco, el bachillerato científico tecnológico. Quienes tengáis claro que queréis hacer este bachillerato y os estáis planteando, por ejemplo, hacer en el futuro una ingeniería informática, como veis abajo como posible salida, una ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería industrial, ingeniería electrónica, porque os gustaría en el futuro dedicaros a ese tipo de actividades, tenéis que elegir biología y física y química como troncales, que son las asignaturas que determinan ese itinerario, ese camino, y luego como optativas os ofrecemos aquí una selección de todas las que hay que nos parece que son las que mejor encajan con ese itinerario científico-tecnológico. La tecnología, TIC, alemán, plástica, bien. Plástica tiene una parte de dibujo técnico que os puede servir de cara a ese tipo de salidas que estamos comentando, ¿no? No en todas las carreras que tenéis ahí, en algunas de ellas no hay dibujo técnico, pero en la mayoría lo vais a tener, ¿no? Fijaos, que os recomendemos estas cuatro optativas para el itinerario científico-tecnológico no significa que tengáis que elegir necesariamente de esas cuatro. Si alguien está convencido
de que lo que le interesa es estudiar, por ejemplo, filosofía, pero al mismo tiempo quiere el itinerario científico-tecnológico, podéis elegir filosofía como optativa, ¿de acuerdo? Es decir, esto que os proponemos aquí tiene carácter orientativo, pero no obligatorio. Repito, de estas 4 optativas que tenéis aquí, si queréis elegir una diferente porque ninguna de esas 4 o solo una de esas 4 os, os convencen, podéis elegir otra. Ya sabéis que en cuarto de eso tenéis 2 optativas, ¿de acuerdo? De las 4 que os ofrecemos aquí, tenéis que elegir 2. Pero insisto, si queréis una que no está en este bloque de 4, haciendo la elección del científico tecnológico, podéis perfectamente elegir filosofía, música, la opción que vosotros veáis mejor, a partir de ese autoconocimiento del que hemos hablado antes. ¿De acuerdo? Por tanto, este sería el primer tronco que os ofrecemos. Y para esto, siempre que vayáis a bachillerato, tenéis que elegir las matemáticas académicas. Segundo tronco, ciencias de la salud. Pues aquellos que os estéis planteando hacer un bachillerato de ciencias de la salud porque en el futuro os gustaría estudiar en la universidad biología, medicina, enfermería, fisioterapia, todas esas carreras que veis ahí, hay muchas más. No, aquí hemos hecho una pequeña selección de titulaciones a las que podéis llegar eligiendo el itinerario de ciencias de la salud, ¿vale? Pues para poder estudiar este itinerario tenéis que elegir como asignaturas troncales biología y física y química también, igual que en el científico tecnológico. Y ahora, como optativas, os proponemos que elijáis 2 de las 4 que veis aquí, cultura científica, TIC, alemán o filosofía. Pero repito, si a alguien que quiere hacer el itinerario de ciencias de la salud le interesa mucho la plástica, a pesar de que aquí no hayamos puesto la plástica, puede elegir plástica. ¿De acuerdo? De las 2 optativas que tenéis que elegir, podéis sacarlas de aquí, de esta recomendación que os hacemos vosotros, o de otra optativa de las que tenéis derecho a elegir. ¿De acuerdo? Es muy importante que cuando reinéis la matrícula expreséis la preferencia en las distintas optativas que pedís, que empecéis poniendo primero la que más os interesa, segundo la siguiente, tercero la siguiente, porque no siempre vamos a poder dar las 2 primeras que pongáis. Por tanto, es muy importante que indiquéis el orden de preferencia, porque vamos a empezar por la primera que pongáis, luego la segunda, luego la tercera, intentando satisfacer al máximo vuestros intereses y vuestras elecciones, ¿no? Bien, nos vamos ahora a ciencias sociales. Vamos a suponer que alguien quiere estudiar el bachillerato de ciencias sociales y humanidades porque se está planteando estudiar en magisterio, es decir, un grado, por ejemplo, de educación primaria, o economía, o ADE, o geografía, o derecho, en fin, ese tipo de salidas universitarias que veis ahí, que, insisto, no son las únicas, ¿eh? De hecho, este bachillerato os abre un montón enorme de puertas, no caben todas ahí. Ya tendréis tiempo en cuarto de profundizar en las distintas carreras universitarias que se pueden elegir cuando optamos por el bachillerato de ciencias sociales y humanidades. Pues ahí tenéis que marcar como troncales economía y latín, obligatoriamente, para poder hacer el itinerario de ciencias sociales. Y de las optativas, os recomendamos que elijáis o filosofía, o TIC, o alemán, o IAE. Pero ya sabéis que podéis elegir optativas que no estén dentro de esas 4, como ya hemos explicado en los 2 casos anteriores. Y siempre como asignatura para poder ir a bachillerato, matemáticas académicas. ¿De acuerdo? Humanidades. Vamos a suponer que a mí en el futuro lo que me gustaría es estudiar es traducción, filología hispánica, filología inglesa, historia del arte. Pues ahí tenéis todas las salidas, ¿no? Pues para eso os recomendamos el tronco de humanidades en el que vais a tener que cursar como troncales economía y latín. Y como optativas
os recomendamos cultura clásica, alemán, filosofía o música. Pero repito, si alguien quiere elegir plástica que no está dentro de estas cuatro, por ejemplo, puede hacerlo perfectamente. ¿De acuerdo? Esto es una recomendación. Y como veis aquí abajo, siempre que queremos llegar a bachillerato, matemáticas académicas dentro de las dos opciones que tenéis. Ya sabéis que están las aplicadas y las académicas. Aquí tenéis el itinerario de arte. Para aquellos de vosotros que os estéis planteando alguna enseñanza artística para vuestro futuro, un bachillerato artístico, algún ciclo formativo relacionado con el arte incluso, os puede también interesar eligiendo este camino. Pero preferentemente, ya os digo, esto lo recomendamos para bachillerato. Bien, pues tendréis que elegir como asignaturas de modalidad de las troncales, economía y latín. Y las optativas que os recomendamos son dos de estas cuatro que veis aquí: plástica, música, arte escénica y danza o TIC. Y luego, si vais a bachillerato, ya sabéis, matemáticas académicas. Bien, aquí tenéis algunas de las salidas con las que podéis continuar estudiando en el futuro si optáis por este camino. Un bachillerato artístico, podéis hacer la carrera de Bellas Artes, podéis cursar también enseñanzas artísticas superiores de diseño en una escuela de arte, como por ejemplo San Telmo. Podéis hacer también enseñanzas artísticas superiores de moda. Fijaos que estas dos equivalen a un grado universitario. Estas tienen reconocimiento oficial equivalente a un grado universitario, igual que las enseñanzas superiores artísticas de arte dramático. También son equivalentes a un grado. Y también os podéis plantear el Conservatorio Superior de Música o el Conservatorio Superior de Danza que tenemos en Málaga, ¿no? Bien. Y aquí tenemos ahora los ciclos formativos. En fondo rojo veis que aquí el primer cambio importante es que ahora elegís matemáticas aplicadas como la asignatura que os permite acceder a los ciclos formativos, y ahora de las tres que veis aquí, de las tres troncales, tenéis que elegir dos. Tenéis que elegir entre ciencias para la actividad profesional, tecnología e IAE. Pero fijaos, dentro de las optativas que podéis elegir, también es posible optar por una materia troncal que no hayáis elegido. Y en esas materias troncales se incluyen tanto las que estáis viendo aquí, estas tres troncales de los ciclos formativos, como algunas de las troncales que ya hemos comentado anteriormente. Sí debéis tener en cuenta una cosa: para que salga una opción es imprescindible que haya un número mínimo de peticiones. Es decir, si elegís una combinación un poco, digamos, poco pedida, pues obviamente no va a salir, porque es imprescindible tener un número mínimo de peticiones, ¿verdad? Aquí veis que las optativas que os recomendamos son estas que ven aquí: TIC, cultura científica, plástica, música, o, como hemos dicho ya en los casos anteriores, a alguna otra optativa de las que estáis viendo en este bloque de optativas que hay en los distintos itinerarios, que no sea de estas que hemos puesto aquí y que os pueda parecer interesante. ¿Esto a dónde os lleva? Pues a ciclos formativos de grado medio, por ejemplo, de actividades comerciales, de gestión administrativa, electromecánica de automóviles, cocina y gastronomía, sistemas microinformáticos y redes. Veis que hay una enorme variedad de ciclos formativos de grado medio. Aquí os hemos recogido aquellos que están en nuestra comarca, en nuestro entorno, que los tenéis a una distancia que en principio no sería un problema desplazaros hasta el centro donde tendríais que cursar ese ciclo formativo. Pero hemos incluido, por ejemplo, también los ciclos formativos de grado medio de la familia de sanidad, que no están en la comarca, pero sí están en Málaga, y podéis coger un transporte, un tren, un autobús, podéis llegar a Málaga con cierta facilidad, y tampoco están tan lejos como para descartarlos, ¿no? O sea que en Málaga también tenéis una oferta amplísima de ciclos formativos, ¿no? Esto aquí lo aconsejable es que a lo largo de cuarto de eso vayáis madurando esta decisión de qué ciclo formativo os puede interesar, porque ya veis que la variedad es enorme, ¿no? Aquí tenéis una breve lista
Ya os digo, basada sobre todo en los ciclos que tenemos más cerca de la estación de Cártama, en el entorno de la comarca del Valle del Guadalhorce principalmente, ¿no? Pues esta es la gran decisión que tenéis que tomar ahora. ¿Qué camino de estos os interesa para cuarto de eso? Si queréis el científico tecnológico, si el ciencia de la salud, si queréis ciencias sociales, humanidades, arte, o bien estáis pensando en un ciclo formativo. Los 5 primeros os conducen a bachillerato. Ya os digo, en el caso de arte podréis plantearos incluso algún ciclo formativo de carácter artístico, también sería una opción, pero aquí, como veis, hemos puesto matemáticas académicas que estarían pensados para que fuerais a bachillerato, y, y luego, junto a esos 5, la opción de los ciclos formativos, ¿no? Aquí abajo os hemos puesto un enlace que os lleva a los grados universitarios que oferta la Universidad de Málaga, que, bueno, al ser la más próxima entendemos que será la principal opción para la mayoría de vosotros. Pero hay carreras interesantes que no están en la Universidad de Málaga, por ejemplo, física, la tenéis en Granada, que es una ciudad que está a una distancia que a lo mejor os podéis plantear en función de vuestras circunstancias familiares. Quizás sería viable plantearse estudiar en una universidad cercana también. Eso ya cada circunstancia familiar es diferente, ¿no? Pero ya os digo que en principio lo que hemos recogido aquí son los grados que oferta la Universidad de Málaga. Os hemos puesto aquí un enlace para ayudaros a tomar la decisión. Pues nada, esperamos que os sirva, que sea útil para vosotros esta explicación, y ya sabéis que estamos en el instituto para echaros una mano en lo que necesitéis.